Este texto está escrito de puño y letra de Juan Pablo Duarte. En esto, él rinde cuentas de cada centavo que gastó para movilizar tropas al sur y le devuelve a la Junta Central Gubernativa todo lo que le sobró, que fue la mayor parte. Juan Pablo Duarte mostró en los hechos que la patria que él fundó es para ser administrada con honradez y con rendición de cuentas. Kepe Tours presenta La Ruta de los Mil Colores, Semana Santa 2019, del 27 de marzo al 20 de abril, visitando España, Australia, Nueva Zelanda, Dubái, Tailandia, en un paquete que incluye boletos aéreos de ida y vuelta, hoteles en Madrid, Sydney, Dubái, Australia y Bangkok, crucero a bordo del Emerald Princess por las rutas de Australia y Nueva Zelanda. Financiamiento disponible a través del Banco Santa Cruz a 12 meses sin intereses. Llame hoy a Kepe Tours y haga su reserva para que obtenga un descuento. Realiza tus compras en Seconsa en línea en nuestra web seconsa.com con los métodos de pago PayPal, Te Pago y todas las tarjetas de crédito. Recibe tu compra a través de UPS, fácil y seguro. El mismo servicio con la mejor garantía. Seconsa. Si lo imaginas, lo puedes tener online. Bueno, tal y como anunciamos, nos acompaña esta mañana Matías Bosch, vicepresidente de la Fundación Juan Bosch. Bienvenido a El Día. Muchísimas gracias. Buenos días, siempre es un honor estar aquí. Vamos a recibirte con un cafecito para hablar de un tema tan relevante como el tema de los salarios de los trabajadores y las condiciones de los trabajadores en la República Dominicana. Una tarea pendiente. Sabemos que la Fundación viene haciendo estudios relacionados con estos temas y con el tema de la seguridad social de manera frecuente en los últimos años. Gracias. Y ahora vienen, digamos que con una actualización de datos con relación a las condiciones en las que están los trabajadores en nuestro país. Se llama Caracterización de la clase trabajadora en la República Dominicana. Aportes para la acción social y sindical y la construcción de políticas públicas equitativas en el trabajo. De entrada, Matías, quisiera saber ¿en qué consiste este informe? ¿De qué trata? Este es un informe hecho en colaboración de la Fundación Juan Bosch y el Instituto de Cooperación Sindical al Desarrollo, que es una organización sindical italiana desde la cual se hace cooperación de sindicato a sindicatos. Entonces, hemos colaborado para hacer este trabajo de investigación, ¿verdad? Para ver qué está pasando con la clase trabajadora dominicana de manera de levantar información para el trabajo sindical, pero en general para los ciudadanos, porque uno de los grandes problemas es que según los datos, no más de un 6% de los dominicanos y las dominicanas están sindicalizados. En República Dominicana hay prácticas y políticas antisindicales evidentes. Cualquier televidente lo puede verificar en su empresa. Aquí hablar de sindicato es un pecado que te provoca la cancelación. Que no ha sido así siempre, eso se ha venido claro, se ha venido desde la así década porque, de los 80. Claro, entonces, por eso digo que sobre todo para esa mayoría del país, esa inmensa mayoría que somos trabajadores, trabajadoras, incluyendo las personas que tienen su propio negocio, sea formal o informal, y que son trabajadores también, como la mayoría de los empresarios de este país, tengan idea de qué está pasando. ¿Cuáles son los principales hallazgos de este estudio? Los principales hallazgos es que aunque la clase política dominicana, la élite política dominicana y la élite empresarial hable mucho de
de la mala situación, de la falta de salario, incluso el Banco Central da datos, entonces habla del problema de la falta de mercado interno y hasta se den con una piedra en el pecho. Los datos es que no se hace nada en esa materia y la situación sigue siendo la misma y empeorando. Esto es importante porque para saber en términos de política laboral y en temas de política salarial no se ha cambiado nada. La situación incluso involuciona. Nosotros decimos que el Código de Trabajo realmente es una ficción jurídica en la mayoría de las cosas, que significan derecho para las personas, garantías para las personas. La institucionalidad en realidad no cumple su trabajo y esto tiene consecuencias directas en cómo la gente está no viviendo, no, mal viviendo, ¿sí? Y esto que tiene que ver no con mala suerte de la gente. Nadie puede negar que este país produce una cantidad de riqueza inmensa. De hecho, nos dicen todos los días que el PIB se ha multiplicado por 3, que el PIB se ha multiplicado por 5, ¿verdad? Que la economía crece y crece. Este es un problema de distribución de la riqueza. Este es un problema de quién participa del bizcocho que producimos todos y producimos todas. Pero ¿cómo se puede entender, Matías? Lo decía el gobernador del Banco Central, increíblemente decía eso, como adelantabas. Para que aquí se pueda traducir ese crecimiento económico que tiene la República Dominicana en una mejora de las condiciones de vida, hay que mejorar los salarios. Y hay un comité de salario y hay una reunión cada 2 años. Entonces, ¿cómo podemos explicar que la gente aquí viva tan mal? Fíjate, lo primero es saber cómo está viviendo, para ir a la respuesta a tu pregunta, ¿cómo está viviendo la gente? Como tú puedes ver ahí, tú tienes una situación en que el 60% de las personas que trabajan en este país y perciben ingresos formales e informales, incluyendo los y las cuentapropistas, quienes tienen su propio negocio, el 60% gana por debajo de la canasta básica calculada para la población de menos ingresos. Tú sabes que este país hacen cosas maravillosas. No hay una canasta familiar, hay 5 canastas, como que hay una población que necesitara menos comida o menos ropa que otra, ¿verdad? Aún así, el 60% de quienes producen ingresos en este país están ganando por debajo de la canasta más baja, que anda por los 13,000 pesos. Eso es un dato importante. El otro dato es el que nosotros calculamos como pobreza laboral. Tú tomas lo que la gente percibe como ingreso y le quitas la remesa, es decir, lo que te manda tu tío, tus primos, ¿verdad? De afuera, sí, ¿verdad? Tú le quitas las transferencias de gobierno, la tarjeta Solidaridad y todo eso, y tú le dejas solamente lo que la gente puede producir trabajando, formal e informalmente. Resulta ser que el 48%... No, Javier, ese no es este. Es este. El 48%, el 48% de la población dominicana, el 48%, si tomamos los ingresos del trabajo, si no le metemos esteroide como los peloteros que cometen ese fraude, ¿verdad? Si lo dejamos solo con los ingresos del trabajo, que es con lo que podríamos vivir, el 47% está viviendo bajo la línea de pobreza. O sea, el 47% de la población vive bajo la línea de pobreza porque recibe ingresos mensuales... por debajo de los 4.644 pesos por persona. 4.644. Pero no es el 47 de la población general. De la población, porque tú estás considerando a quienes trabajan y las personas que viven en su hogar. ¿Me entiendes? O sea, distribuido entre el que recibe los salarios y la gente que vive con él. Porque un hombre o una mujer puede ganar 15,000 pesos, pero los 15,000 pesos no van para sí mismos. Esa persona tiene entre hijos, la familia, ¿verdad? Sí. Y si esa línea de pobreza... Pero eso no, solo considera los ingresos laborales, no otro tipo de ingresos que tenga la familia. Incluyendo los que la gente, si la gente pone un puestecito de empanada por la noche. Todos los ingresos que la persona declara por trabajo, ¿sí? Quitándole remesas y quitándole transferencia de gobierno. Pero ese dato se contradice con los datos que se dan públicamente. Pero por supuesto. De pobreza. Y entonces, si esa línea de pobreza nosotros lo hicimos, unas páginas más adelante, la pusiéramos en 6.925 pesos por persona. Yo quisiera que la gente que nos está viendo pensara, ¿para qué
¿para cuánto da 6.925 pesos al mes? Si esa fuera la línea de pobreza, el 59% de las personas en este país están viviendo bajo la línea de pobreza. Si es que la familia no le manda dinero de afuera y si es que el gobierno no le transfiere dinero en una donación o en una cajita o un político o la tarjeta Solidaridad. Eliminando obviamente las transferencias condicionadas de las tarjetas, los planes sociales del gobierno. Por eso decimos que esa es pobreza laboral. Y eso, por supuesto, castiga más a las mujeres. Primero porque las mujeres tienen menos posibilidades de emplearse que los hombres. ¿Ah, sí? Sí, claro, las mujeres participan en la economía menos que los hombres, porque las mujeres, como sabemos, en una sociedad machista, ¿verdad?, tienen mucha más responsabilidad en las tareas del hogar que fuera del hogar. Y además hay un montón de trabajo, los trabajos precarios que se le dan a los hombres. Además de esto, se dice siempre a los jóvenes, estudien, pero la verdad es que el 72% de quienes están ocupados no rebasan la secundaria, porque hemos dicho, esta es una economía importadora, improductiva y que no genera valor. Y como no genera valor, no necesita a los muchachos que estudian en la universidad y que hacen maestrías. Por eso los muchachos estudian, se fajan, se endeudan, postulan a becas, van a viajar afuera y a estudiar afuera, y cuando vuelven están frustrados, y están frustrados por una razón, porque dicen, no consigo trabajo en lo que estudié. No consigues trabajo en lo que estudié porque el modelo económico permanece intacto, en términos de que este es un modelo que no se basa en generar valor. ¿Quiénes son los que comandan la actividad económica en este país? La generación de riqueza. Los sectores que peores salarios pagan y que necesitan mano de obra no calificada. Si eso no se revierte y en este país no se coloca la generación de valor, la economía del conocimiento, ¿no?, y la dignificación del trabajador y la trabajadora, no hay posibilidades. Y eso es un problema de paz social. Después, ay, que hay mucha violencia, ay, que hay criminalidad, ay, que los jóvenes están perdidos, ay, que se han perdido los valores. La verdad es que tenemos una sociedad profundamente injusta. Esto, y ese es el otro dato importante, para que tú veas, la economía crece, pero ¿qué pasa con la gente? Tú tienes una economía que se ha multiplicado por 3, por 5, pero los salarios de los dominicanos y las dominicanas, los ingresos, en los años 90 eran la mitad de esa riqueza producida. O sea, la mitad de esa riqueza terminaba siendo salario de las personas. Hoy es un 30%. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Que el bizcocho de la economía crece, 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 pero la parte que le toca a la gente, que no es gran empresario, que no es gran empresaria, ¿cómo se llama ese gráfico? Va reduciendo. ¿Ese gráfico está acá? Ese gráfico se llama... está ahí, eso está... Porque para quedarme con ese mismo punto, Javier, en la República Dominicana, después de la crisis del 2003, sí, se depreciaron extraordinariamente los salarios. Mucha gente, vamos a mostrarlo, mucha gente que ganaba 100 pesos pasó a ganar 50 pesos. Sí. Lo vimos, lo sufrimos todos. Sí. Si no hubo un reajuste, mucha gente empezó a tener un poder adquisitivo mucho menor. Sí. ¿Qué ha provocado que, pese a que tengamos un comité de salarios, como yo mencionaba hace un momento, no tengamos una discusión seria sobre lo que el trabajador debe ganar? ¿Y por qué aquí tenemos hasta 23 salarios mínimos? Eso es muy importante, lo que tú estás preguntando. Fíjate que, y eso lo hemos dicho ya, y otros lo dicen, pero no tocan el asunto de la distribución de la riqueza. O sea, esto no sucede por casualidad, esto sucede porque esta es una economía que está dirigida por los más poderosos. Este es un país que en todo se organiza y termina pasando lo que los más poderosos quieren. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que los salarios, la productividad de los dominicanos ha aumentado. Si no, la economía no creciera, si no, tú no vieras todos estos edificios, todos estos hoteles, ¿verdad? Todas estas tiendas, todos estos centros comerciales. La productividad del dominicano y la dominicana crece, si no los bancos no estarían ganando el dinero que ganan. Pero los salarios
han retrocedido en su poder de compra, en lo que pueden comprar, no la cantidad de papeleta que te dan, lo que pueden comprar, en un 20% respecto de los años 90. O sea, hoy los salarios, hoy más bajos, un mismo salario, ¿sí? Si te pagaran, puede comprar un 20% menos que los salarios reales, que lo que compraban en los 90. Entonces, ¿por qué pasa esto? Esto pasa, nos pregunta Amelia, el Comité Nacional de Salario. ¿Cómo funciona el Comité Nacional de Salario? Entre cuatro paredes, la voluntad del gran empresariado se termina imponiendo. El Código de Trabajo, ¿qué dice? Que el salario es una remuneración justa por el trabajo realizado. Pero cuando vamos a ver cómo se ha procedido con los salarios, como tú decías, en este país hay 22 salarios mínimos, sin contar los salarios pírricos del servicio público, o sea, de los funcionarios públicos, que la mayoría son salarios pírricos. 22 salarios mínimos, porque cada salario está puesto en función del sector empresarial de turno. Aquí no hay un verdadero acuerdo entre clase trabajadora y clase patronal. Y esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué no se da ese acuerdo? Por lo que decimos, porque las instituciones dominicanas no protegen que ese código de trabajo se cumpla, no protegen que esos derechos se cumplan. ¿Cómo funciona? Tú vas al ministerio y tú quieres saber, al Ministerio de Trabajo hoy, ¿cuáles son los sindicatos que están en actividad? No tienen una lista actualizada. Tú preguntas, yo quiero saber cuál es las últimas negociaciones colectivas por empresa que hubo, en que el sindicato o los trabajadores negociaron con los patrones un aumento salarial o una mejora de condiciones. No tienen la información. Tú vas a preguntar cuántas empresas los trabajadores se cumple lo que dice el código, que participan en la bonificación del 10% de la ganancia neta que correspondería. No la tienen. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen nuestras instituciones? ¿Sí? ¿Qué hacen nuestras instituciones que no se dan cuenta que en este país prácticamente la gente no se puede sindicalizar, que la gente no puede negociar? Estamos hablando de dialogar. Entonces está demostrado en el mundo y en las pocas empresas que hay aquí donde la gente mejora un poquito, que sin diálogo entre trabajadores y patronos, que sin derecho a organizarse y a negociar, no hay posibilidad que la gente mejore. Además del crecimiento económico, uno de los aspectos que presenta el gobierno como logro es la creación cada año de una cantidad importante de empleos. Es alrededor de 125.000 empleos. ¿Cuál es la característica de esos empleos que se crean en el país? Lo dijimos. La última vez se anunció la creación de 120.000 empleos. El 67% de esos empleos creados fueron en la informalidad. Y la verdad es que la mayoría de esos empleos que se crean se generan en actividades que no generan valor, donde los empleos duran poco y donde las personas, como no son empleos que generan valor, las personas no se van a poder en el tiempo ver beneficiados de mejoras en sus condiciones de vida. La gente está ahí para tener un sueldo que le permita sobrevivir. Entonces, este discurso de que estamos teniendo una economía donde la gente vive mejor, con empleos informales, con empleos formales muy precarios, con 22 salarios mínimos, cada salario mínimo en función del sector empresarial de turno, como un traje a la medida, con una clase trabajadora, incluyendo, repito, en la clase trabajadora incluimos a la mayoría de los patronos y cuentapropistas que en realidad ganan poco. Son personas emprendedores y emprendedoras que luchan cada día, no son grandes empresarios. Comité de salario que funciona en función de lo que los más poderosos dicen. Todo eso te da lo que nosotros señalamos ahí, una realidad no de explotación, de sobreexplotación. La mayoría de los dominicanos y dominicanas están sobreexplotados. ¿Qué significa eso? Ganan por debajo de lo que el propio Estado dice que se debería ganar para que una familia viviera con una mínima dignidad. Soluciones, Matías. Soluciones, primero, es que los dominicanos y las dominicanas no pueden seguir viviendo de las prebendas, de las dádivas ni de las remesas. Es muy bonito y es muy bueno que
que exista la protección social. La protección social es un derecho y debe existir. A la gente se le debe proteger cuando sus ingresos no son suficientes, ¿sí? Es bueno que las familias ayuden entre sí. Lo terrible es que la mayoría del país, o sea, más de un 60% de las personas que se pasan todo el día trabajando, formal o informalmente, hombres y mujeres, jóvenes y no jóvenes, dependan de que alguien los auxilie, ¿sí?, para poder sobrevivir. Por eso es que vamos a seguir viendo todas las Navidades y todos los días de las madres, ¿verdad? Y todos los días en que empieza la escuela, la gente corriendo por el colchón, la gente corriendo por la estufa, la gente corriendo por la caja navideña, la gente corriendo por una tarjeta, por un bono o por una dádiva. Porque las personas no les alcanza, pero no les alcanza no porque la economía no dé, no les alcanza porque en este país lo que la gente recibe y sus derechos están en función de un grupo de poderosos y no de la mayoría. Y las instituciones que deberían proteger el interés general realmente parece que no se dan cuenta de lo que hay está pasando. Hay varios aspectos de... Tú has hecho referencia al Código Laboral, de varios aspectos que no se cumplen de este Código Laboral. Pero sin embargo, está ahí una propuesta que han hecho sobre todo sectores empresariales, claro, de reformar este Código Laboral, que muchos de los aspectos que tú decías que no se cumplen, y existe la preocupación de distintos sectores de que esta reforma pueda significar un retroceso en materia de garantía de derechos de los trabajadores. ¿Cuál es tu opinión sobre esto que o sea, se está debatiendo? Ese sector gran empresarial, que no representa más del 5% del verdadero empresariado de este país, que se sacrifica cada día, esa cúpula, esa élite, ¿sí?, en 2013 impuso esa discusión. Y esa discusión ha estado congelada, porque realmente las únicas cláusulas que les interesa discutir es cómo disminuir las pocas cosas que quedan cumpliéndose, la cesantía, y la liquidación y ese tipo de cosas, aumentar la jornada laboral, que los jóvenes, que se pueda contratar jóvenes sin ninguna garantía, ¿verdad?, sin ninguna protección, que el joven pueda ser contratado y cancelado sin ninguna prestación. Todas esas cosas ellos quisieran avanzar para aumentar la sobreexplotación a la que está sometida la mayoría de los dominicanos y las dominicanas, la inmensa mayoría. Claro, el gobierno, en el Congreso, como parece que estas cosas no son tan relevantes, porque parece que el dominicano y la dominicana tiene que seguir viviendo como vive, la discusión está congelada. Claro, porque esto suscitaría un nivel de efervescencia social si ese sector lograra esas conquistas que serían un retroceso para la mayoría. Pero la verdad es que esa es la reforma que se está discutiendo entre bastidores. Esa es. Y la verdad es que el gran problema es que tenemos que con un 6% de sindicalización, con sindicatos que no tienen mayorías para estar ahí, y con una ciudadanía que no se movilice con este tema, tarde o temprano, esa reforma que quiere esa cúpula va a terminar pasando. Y una élite política que sencillamente es una élite que no toca los aspectos fundamentales de la vida de la gente, su salario, la salud, las pensiones, la vivienda. Esos son temas que no se tocan como derechos, como derechos no de una parte a la cual se le designe, no, como derechos garantizados en la ley. Y entonces, si no nos movilizamos, esa reforma va a terminar pasando. Lo que la tiene trabada, como la reforma a la seguridad social. Lo que la tiene trabada es una cuestión de no calentar un tema en un ambiente que no conviene electoralmente para nadie. Pero esa es la reforma que se está discutiendo en este país, si es que la mayoría de la gente no hace nada. Pero es que entonces si la mayoría de los trabajadores no tiene una representación formal en ese diálogo, porque solo el 6% está bajo la sombrilla de los sindicatos, ¿quién va a discutir por la gente? ¿Quién va a discutir por el trabajador? ¿Quién va a defender los derechos? ¿Y por qué incluso no ha habido un mayor interés de la población en afiliarse a un sindicato, en proponer, en discutir, en presionar en sus empresas para lograr esa sindicalización? ¿Hay descrédito? ¿Qué es lo que pasa? Fíjate, yo creo que la pregunta que ustedes me están haciendo hace referencia a
¿por qué no ha surgido una contrapropuesta, no de algún sindicato, sino de una gran mayoría social? ¿Por qué? Porque es lógico que la cúpula del gran empresariado dominicano haga su propuesta y defienda sus intereses. Lo raro es que la mayoría social no tenga alternativas. Menos mal que existen los sindicatos que todavía existen. Realmente son héroes y heroínas que han resistido políticas y prácticas antisindicales con la participación, digamos, cómplice de las instituciones, ¿sí?, que deberían velar para que los derechos se garantizaran, los derechos del código. Menos mal que existen, y por eso las reuniones del Comité Nacional de Salario no son más perjudiciales de lo que son. Por eso no se ha hecho todavía una reforma regresiva como la que se iba a hacer en 2013-2014, porque existen. Pero realmente la pregunta que tú haces es, ¿qué pasa? ¿Por qué las juntas de vecinos no se activan? ¿Por qué la Federación de Estudiantes Dominicanos no se activa? ¿Por qué los diferentes conglomerados sociales no se activan en reivindicar cuestiones que son fundamentales para la vida de la gente? Piensa tú en el servicio doméstico. El servicio doméstico, el trabajo doméstico, las nanas, como dicen, la muchacha, ¿sí? En un 97% son mujeres. Sobre un 70% el salario que tienen para ellos y su familia son de condiciones de pobreza, ¿sí? La mayoría de los sectores, los microempresarios, los medianos empresarios, ¿qué pasa con los micro y medianos empresarios que cuando van a las discusiones del Comité Nacional de Salarios se pliegan, ¿verdad?, en sus instancias representativas a la opinión del gran empresariado, cuando en realidad el gran empresariado turístico, por ejemplo, no le interesa que el dominicano gane más al gran empresariado de zona franca. No le interesa porque su público, su comprador, es europeo, es norteamericano. Ahora, al microempresario dominicano, al mediano y pequeño empresario y empresaria dominicana, sí le debe interesar que el dominicano y la dominicana viva con dignidad, gane más, pueda comprar más, que en los barrios y en los campos no haya criminalidad, que el narcotráfico no sea la opción de vida de un montón de jóvenes, incluso con estudios, dramáticamente. Pero es que entonces no lo saben, yo me pregunto, porque obviamente si la economía crece y exhibe esos números que vemos, alguien se está llevando el beneficio de ese crecimiento. Si los salarios están estancados o han disminuido, entonces estamos diciendo que se han ampliado los beneficios y se lo está llevando la misma gente. Esta gente no sabe las consecuencias que tienen en sus prácticas y sus políticas. ¿Y dónde está el Estado? La cúpula lo sabe, pero la cúpula está muy tranquila. La cúpula, el día que esto estalle, se va para Miami y deja esto reventándose, ¿sí? La cúpula tiene casas en Europa, tiene casas en Los Ángeles, ¿sí? Tiene casas, es decir, no tiene problemas. El problema es para la mayoría social, como le estoy diciendo, incluyendo esos micro, pequeños, medianos empresarios. Las instituciones protegen los intereses de esa cúpula históricamente en República Dominicana y el Estado protege los intereses y concilia al final, porque digámoslo, ¿quién financia las campañas de este país? Porque ese dinero que da la Junta, aunque nos parece escandalosamente alto, ese dinero de la Junta no es el que financia las campañas en este país. En este país las campañas políticas las financia el gran empresariado. Cuesta mucho más de ahí. Sí. Entonces el punto es que aquí la mayoría social tiene que encontrarse y tiene que activarse para lograr en estas materias de los salarios, de la seguridad social, de los derechos fundamentales, cambios institucionales, cambios de política y además cambios sustantivos en las cosas que merece. La gente merece un salario decente que le permita vivir en dignidad y no vivir de dádiva ni esperando que alguien le resuelva su problema. ¿Dónde se puede conseguir este estudio, Matías? Este es un informe que se puede descargar del sitio web de la Fundación Juan Bosch, www.juanbosch.org, y se puede descargar del sitio web de ISCOS. En cualquiera de los dos sitios web está gratuito para su descarga y debemos estudiar y debemos sentarnos a dialogar. La mayoría social tiene que dialogar en este país. Muchísimas gracias, Matías Bosch, vicepresidente de la Fundación Juan Bosch, por traernos este estudio. Ustedes las gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana a las 6 por aquí por Telesistema Canal 11.